La guerra en el Golfo no solo es geopolítica, militar ni económica, es también civilizatoria y religiosa. En el Medio Oriente se enfrentan las posiciones probablemente más radicales de las religiones del libro, el Islam, el teocrático Islam, el judaísmo ultraconservador y el sionismo cristiano, que en cierta medida representa Trump. La narrativa religiosa en la guerra de Medio Oriente, aquí, en sacro y profano. El presidente Donald Trump protagonizó una escena con carga simbólica en el despacho oval al recibir a un grupo de líderes religiosos y pastores evangélicos de distintos lugares de Estados Unidos, quienes realizaron una cadena de oración por la protección de Trump y de las tropas estadounidenses que participan en operaciones militares en Irán. La guerra en el Golfo no solo es geopolítica militar ni económica, es también religiosa y civilizatoria. Hay un inquietante resurgimiento del fundamentalismo religioso en el seno del poder estadounidense e israelí. Figuras como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentan a las tropas como una guerra bíblica. La narrativa religiosa ha reaparecido en las últimas semanas en momentos de confrontación bélica intensa. El simbolismo religioso también ha aparecido en la retórica política de Israel. Flota en la retórica política de la guerra el uso de una gesta mandatada por Dios. Las tres grandes religiones en sus versiones más radicales y fundamentalistas justifican la conflagración como una misión sagrada. Además de las armas, hay una conflagración civilizatoria en que la religión juega un papel importante. Se enfrentan el cristianismo sionista de ultraderecha, aliado al sionismo judío que se basa en el derecho bíblico omnipotente, contra la concepción teocrática del Islam sunita. El lenguaje religioso reaparece en las últimas semanas en momentos de esta confrontación geopolítica en Medio Oriente. Tras los recientes ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán, llevados a cabo durante el Ramadán, el mes bendito del Islam, parte de la retórica en torno al conflicto que ha vuelto a invocar, sobre todo en las últimas semanas, temáticas teológicas, incluso imágenes apocalípticas, el Armagedón. En el Medio Oriente se enfrentan, además de militarmente, las posiciones más radicales, como se señaló anteriormente, tanto del Islam, del judaísmo ultraconservador, como el sionismo cristiano. Para ayudarnos a comprender este momento complejo, lleno de símbolos imbricados, agradezco la presencia del doctor Roberto Blancarte, académico e investigador del Colegio de México, autor de numerosos libros sobre esta compleja relación entre la política y la religión. Gracias, Roberto. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves este regreso, esta retórica religiosa en el conflicto que actualmente se vive en Medio Oriente? Bueno, yo creo que es una cosa histórica, reciente, digamos, de historia reciente. Yo la pondría de más o menos 50 años para acá. Quizás el punto inicial es cuando el imam Khomeini toma el poder en Irán y convierte a ese país en un polo de desarrollo de lo que en esa época se llamaba el Islam político y que ahora llamamos más o menos de distintas maneras, pero sobre todo fundamentalismo islámico. Y la idea de ese Islam era propagar una concepción del mundo en donde había que defenderse del mundo occidental, del colonialismo occidental. Y eso fue generando como una especie de apropiación de identidad de una civilización que, según ellos, estaba perdiendo frente a los valores de Occidente, que había que recuperar la tradición, y eso fue empujando a que otros también, como tú mencionaste en la introducción, fueran también cambiando sus posturas
y pasaran de tener posturas más seculares, que empezaron a ser condenadas, y empezaron a identificarse más con el tema religioso. Y como el tema, y eso pasó, por ejemplo, luego si quieren lo podemos profundizar, con Yasser Arafat y el movimiento palestino, y pasó también en Israel, y empezó a pasar también incluso en un mundo más secularizado como el de Occidente. Y yo creo que, pero todo eso empezó a desarrollarse, a generarse desde 1979, cuando Khomeini llega al poder, creo yo. Sí, yo recuerdo libros que salieron que eran La revancha de Dios, porque en ese momento, digamos, la concepción de lo religioso iba cada vez más a lo particular, había una fuerte noción de laicidad, podríamos decir. Sí, de secularización social. Así es. Pero como que la gente empezó, los especialistas empezaron a darse cuenta que había más religión de lo que parecía que se estaba extinguiendo. Y en lugares, digamos, que no todo el mundo pensaba, como Irlanda, por ejemplo, Irlanda del Norte, donde el conflicto entre protestantes y católicos se agudizó, en la India, etcétera, ¿no? La teología de la liberación que emergía en aquellos años. Etcétera, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos por partes? ¿Y qué te parece si vamos primero por el tema judío, el sionismo como una ideología nacionalista? No todos los judíos son sionistas, ¿no? Esto me parece claro. Y además hay varias vertientes del sionismo. Sí. Originalmente el sionismo tenía una concepción laica, era el Estado en tanto tal. Y ahora la ruta conservadora plantea una especie de fundamentación bíblica, la Biblia como un libro de leyes en donde se expande, debe expandirse y protegerse, ¿no? El pueblo de Israel. Y las lecturas bíblicas, ya ves en la Biblia puedes encontrar todo. Lo que quieras. Y lo que dice es que Israel es desde el Nilo hasta el Éufrates, o sea... Hay concepciones así, sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo entender la postura sionista actualmente de Israel en esta guerra? Sí, lo que pasa es que yo no diría que es la postura sionista de Israel, sino del actual gobierno de Israel. Porque lo que hay que ver es que Israel es una sociedad democrática en donde hay muchas posturas, donde ciertamente, quizás por un tema de seguridad nacional, se ha consolidado más el conservadurismo y posiciones más conservadoras, pero hay una buena parte de la sociedad de Israel que no está de acuerdo con eso, hay que decirlo, minoritaria ahora, porque ya hace muchos años este gobierno está en el poder, pero no todo el mundo está de acuerdo. Y hay que, como tú lo mencionaste, en el origen Israel se funda, incluso, digamos, el primer presidente Ben Gurión es un hombre secular, y están en contra de la creación de Israel los más, digamos, modernos, liberales, pero también los más ortodoxos, por razones igualmente teológicas. Y entonces no es fácil entender un poco lo que está pasando, pero yo lo explico más por el lado, digamos, de la acentuación de los conflictos, y nuevamente ahí aparece el papel de Irán, de los conflictos en la zona, y cómo se van inclinando a posturas más que se identifican con Israel, con el judaísmo. Pero hay que recordar también que en el propio Israel hay 2 o 3 millones de árabes que no son judíos y que pueden tranquilamente vivir ahí. No es lo mismo, hay que decirlo también, en los países árabes o en Persia o en Irán, digamos, donde la cantidad de, digamos, las minorías religiosas son prácticamente inexistentes y donde el sistema no es democrático en el sentido que lo entendemos en Occidente, ¿no? Totalmente, y ahí hay que ubicar cómo el primer ministro Benjamín Netanyahu describe a Irán como el Amalek, que en la tradición bíblica era aquellos que en el Éxodo, un sector que los perseguía y los mataba, y los que quedaban rezagados eran arrasados, era el Amalek, ¿no? El diablo, los malosos, ¿no? Como dirían los
amigos de Trump, los malos. Los malos, sí. Y para Khomeini, Occidente era el gran Satán. Claro. Entonces, Ahora- ahí ahora hay lo- intercambio de diablos, pues, ¿no? Ahora lo vamos a ver porque ya pasamos un poco Sí, sí, del sí. mundo judío, vamos al mundo cristiano, pero antes hacemos una pausa. Yo le recuerdo que estamos tratando pues, de desmenuzar esta tendencia reciente, esta narrativa sobre lo religioso en la guerra de Medio Oriente. Estamos con el doctor Roberto Blancarte y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, abordamos el uso de lo religioso en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Conversamos con el doctor Roberto Blancarte. El sionismo cristiano es un movimiento teológico, militante, político, mayoritariamente evangélico y protestante, que apoya la existencia del Estado de Israel. ¿Por qué? Pues porque lo dice en la Biblia y muchas lecturas fundamentalistas así lo sostienen. Y por lo tanto sostienen la inmigración judía a Tierra Santa como el cumplimiento precisamente de estas profecías bíblicas. Hay quejas de que el secretario de guerra, Pete Hegseth, no sé si así se pronuncie, difunden que en las Fuerzas Armadas propagan que hay una guerra religiosa y que por lo tanto entonces hay tintes apocalípticos y que Donald Trump es el ungido por Jesús para abanderar este fin de los tiempos, de estas lecturas fundamentalistas que tienen muchos evangélicos. Pero ahí están, y además es una postura que está, digamos, empotrada en los más altos niveles del poder en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que hay muchas teorías conspirativas que ponen en efecto a Trump como el gran salvador. Teorías como QAnon, que son muy famosas, y hay cientos de miles de personas en Estados Unidos que lo siguen, que creen que hay una conspiración del mundo liberal y que Trump va a ser el salvador. Y luego hay toda una ideología que piensa que el mundo occidental está perdiendo su identidad por las migraciones. Y hace poco hubo un informe de Seguridad Nacional que fue muy comentado en Europa porque criticaban a Europa por permitir esas migraciones y por decir que se estaba perdiendo, digamos, había una invasión y una desaparición de los blancos y decían que era importante que Europa retomara sus orígenes cristianos, etc. O sea, nuevamente volvemos a una especie de recuperación de una identidad religiosa que por lo menos en el caso de Europa ya ha prácticamente desaparecido, no en términos de cultura, pero sí de identidad, digamos, estrictamente digamos, de feligresía. Y en Estados Unidos y en América Latina hay muchos grupos que, como tú mencionas, identifican el cristianismo como con sus orígenes del Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a Bolsonaro, que se va y se baña o se bautiza en las aguas del Jordán, ¿no? Y hay muchos grupos cristianos en Guatemala, en Perú, en Brasil, en toda América Latina, que están yendo por ese lado, y son los grupos más conservadores. Hay que decir que hay otros que no necesariamente siguen eso, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, y mucho menos en Europa, ¿no? O sea, también ahí hay que ver que hay ciertos grupos. El problema es que esos grupos son los que están ahora como empoderados, ¿no? Y son una base electoral muy poderosa. Y son una base electoral poderosa. Bueno, ¿y qué me dices hablabas de que los regímenes, sobre todo la ayatolá, teocráticos, veían a Occidente como el demonio también? ¿Qué me dices de el régimen teocrático en Irán? Bueno, hay que explicar cómo funciona eso. En principio es una democracia,
porque tienen un parlamento, tienen una... le llaman, no es un parlamento, digamos, como el nuestro, sino que incluso el nombre denota más o menos sus alcances. Es una asamblea consultiva islámica. ¿Por qué esa asamblea consultiva? Porque en realidad el poder no lo tiene ni el parlamento, ni el presidente de la república, porque es una república islámica. El poder lo tiene el líder supremo religioso. Y hay una serie de organismos que controlan, para empezar, quién puede ser candidato a diputado, ¿no? Quién puede ser miembro de determinados puestos como funcionarios. Y el líder supremo es la última palabra. Es como si aquí Sandoval Iñiguez o Norberto Rivera dijeran esto sí pasa y esto no pasa, esto que aprobó el Parlamento, esto que aprobó la Cámara de Diputados o el Congreso, esto no pasa y esto sí y esto no. Así sucede en Irán. Hay una serie de organismos que están absolutamente controlados por un grupo de clérigos, ¿no? Los ayatolas y los imams, que son los que dicen lo que es moralmente correcto y lo que políticamente puede avanzar o no. Y eso hace que sea completamente distinto la postura, ¿no? Y que, digamos, lo religioso prima en la toma de decisiones, Así es, ¿no? absolutamente. Y hay que reconocer que es un régimen tremendamente autoritario, que enfrenta una oposición interna muy fuerte. Hace unos días hubo linchamiento de opositores, o sea... Sí. Bueno, y esto nos remite a lo que algunos expertos han recuperado, lo que se llama El choque de civilizaciones, un libro de 1986 de Samuel Huntington, que por cierto recuerdo que lo discutimos mucho en su momento, en donde afirmaba, muy contrario al tema de fin de la historia, la globalización, etcétera, que el siglo XX se iba a caracterizar... El siglo XXI se iba a caracterizar por guerras que no necesariamente eran temas de economía, de geopolítica o de ideología, sino básicamente era un choque de civilizaciones. En la medida que el mundo se globalizaba, había una resistencia de lo local, de identidades, digamos, más cortas, regionales, ¿no? Etcétera, y por lo tanto ahí se iban a dar el nivel de conflicto. 86, estamos hablando de la prehistoria casi. ¿Cómo ves esta tesis que está empezando otra vez a resurgir? Y que de hecho, en esos 50 años que tú hablabas de que lo religioso aparece en la retórica de las guerras, no es nuevo, ¿eh? Lo mismo pasó desde las Torres hasta Afganistán, libro que tú trabajaste, el Ayatollah en 79 y en otras más. Claro, es que desde ahí precisamente se desencadena especie de nuevo orden internacional, en donde precisamente el factor de identidades religiosas e identidades regionales empieza a desarrollarse más fuertemente, ¿no? Y esto nuevamente tiene que ver con cómo las concepciones, por ejemplo, de una concepción de un Islam como el que se desarrolló con Khomeini, y este chiismo duodecimano, que es una manera de entender el Islam, que no es ni siquiera mayoritaria en el Islam, pero que entiende como la lógica de va a venir un profeta, una especie de Mesías que va finalmente a llegar a salvar el mundo, ¿no? Y desde ahí parte una lógica de... A ver, nos dicen ellos, en Irán, ¿no? los grupos de estos fundamentalistas, nosotros hemos sido y estamos siendo colonizados, aunque nunca hemos sido colonizados bélicamente, porque Irán nunca fue una colonia, pero culturalmente nos están invadiendo y tenemos que luchar contra este colonialismo moderno. Fíjate cómo se une con este anticolonialismo que ahora está de moda también en el mundo occidental, ¿no? Y que empieza a luchar contra una serie de valores que son parte del mundo occidental liberal, pero que ellos no comparten. Uno de ellos muy importante es cuál es el papel de las mujeres, ¿no? O cuál es el papel de las minorías sexuales, ¿no? O qué lugar tienen que tener incluso las minorías religiosas, etcétera. No son absolutamente, hay que decirlo, contrarios a la existencia de minorías siempre que sean manejables.
De hecho, en esta asamblea consultiva hay un representante del cristianismo, hay un representante del zoroastrismo, de las mini minorías que hay en Irán, tienen hasta un representante, ¿no? Pero obviamente son lógicas en donde siempre y cuando el Islam pueda defender sus propios valores frente a Occidente. Y de ahí parten. Pues muy interesante, la verdad que es un tema que tiene muchísimas aristas y estamos haciendo solamente una introducción. Y la pregunta de fondo es ¿por qué esa retórica religiosa está nuevamente surgiendo? No es nueva, pero también tiene aristas distintas. Vamos a una pausa y le recuerdo que estamos conversando con el doctor Roberto Blancarte y que usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque, generalmente es un bloque conclusivo, y nuevamente agradezco la presencia del doctor Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México, para conversar sobre estos temas. Tú has señalado que no es un tema nuevo, de 50 años, que es recurrente en este tipo de guerras que se use lo religioso. Hemos profundizado en cada una de estas grandes corrientes, pero sí llama la atención. ¿Qué te dice cuando escuchas en el ejército norteamericano, en las charlas que dan, de una guerra santa, de una guerra apocalíptica? Y del otro lado también, exactamente, ¿no? Todos están contra los malos, ¿no? Y bueno, y los contrastes del sionismo, de diferentes sionismos. Hemos visto por lo menos dos vertientes, la vertiente judía, que también tiene divisiones, y la vertiente cristiana, que también tiene sus asegúnes. Es decir, hay una complejidad. Pero frente a estas expresiones, guerra santa, ¿no? El demonio, la religión imperfecta, ¿no? Nosotros tenemos al verdadero Dios, que está empezando a propagarse. ¿Qué significa esto en términos de cultura, Hay una pérdida de laicidad donde se confunde lo militar, lo económico, el sistema con lo religioso? Yo creo que lo que ha sucedido es que hay una acentuación de identidades religiosas debido a que es muy fácil, el lenguaje religioso es muy fácil que se propague a nivel popular. Pega muy fácilmente. Porque es un lenguaje simple, es un lenguaje que suele dividir en dos, en blanco y negro, en los buenos y los malos, como dices tú, los que se van a salvar y los que no se van a salvar, y olvida matices y olvida complejidades, ¿no? Por ejemplo, poca gente sabe que en realidad el judaísmo y el cristianismo y el islam están interconectados, porque las tres son religiones abrámicas. En el Islam, por ejemplo, se reconoce a Jesús como un profeta más hasta que se llega a Mahoma, y se piensa incluso que no murió en la cruz, y se reconoce el papel de María y del arcángel Gabriel, etc. Porque obviamente estamos hablando de religiones que surgieron todas prácticamente en el mismo lugar. Entonces deberían de tener más comunicación interna más que divisiones. Pero los grupos conservadores, sobre todo los más tradicionalistas, juegan con el papel de la religión para acentuar las divisiones, porque lo que quieren es crear una identidad propia que permite combatir contra el otro, ¿no? Y creo que es lo que ha sucedido, nada más que ahora a nivel ya internacional, con élites que han llegado al poder, curiosamente las más de las veces democráticamente, porque han sido soluciones simplistas que los populismos vehiculan, ¿no? Que los populismos llevan muy fácilmente. Entonces yo creo que por ahí va la explicación. Ahora, hay que decir que no todo es religión, claro, sino que hay muchísimos intereses económicos y políticos que la religión sirve de alguna manera para cubrir, para, digamos, terminar de darle una identidad, ¿no? Es el petróleo, dicen algunos especialistas, lo que está detrás. Ahora, Roberto, en la narrativa de estos conflictos, vamos a recapitular.
este discurso religioso es útil para el ánimo de las tropas, para la identidad, digamos, frente a un conflicto, es útil para la causa y resaltar la trascendencia que representa esto, es para justificar las acciones y la violencia. Es un uso de lo religioso, es un uso, podríamos decir, hasta manipulador, ¿o cómo ves? Bueno, Durkheim, el gran fundador de la sociología francesa, decía que había dos cosas por las cuales la gente estaba dispuesta a morir, que eran las ideas políticas y las ideas religiosas. Y si las mezclamos y se las ponemos muy fácilmente a la población, digamos, común, que pues es muy fácil que las adopten, porque para la mayor parte de la gente una idea simple es lo más fácil de adoptar. Entonces, estas ideas, digamos, religiosas básicas, que no son religiosas matizadas, profundas, que tratan de llegar a algo más al fondo, sino que son ideas simples que permiten que cualquier miembro, digamos, de la población en Israel o en Estados Unidos o en Irán se alinee a una idea muy simple y muy fácil de adoptar, ¿no? Pues Roberto, agradezco mucho tu presencia y también le agradezco mucho a nuestra audiencia estar acá. Es un tema complejo y se me ocurre que podemos resaltar algunos temas, ver un poco más a fondo toda esta ideología sionista, su evolución y también la dimensión actual moderna de planteamientos teocráticos que no solamente están en Irán, están en otras partes del mundo. Agradezco nuevamente, buenas noches. Les recuerdo, soy Bernardo Barranco. Les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.